llamo Santi y soy machista. Y estáis aquí porque habéis decidido transitar hacia un nuevo concepto de lo que significa ser hombre. ¿Cómo hemos acabado aquí, tío? Y yo qué sé. Tú eres un rancio. ¿Eso qué? Se ha aprendido 4 palabras y está aquí sentando cátedra. Me toca. La idea de machos alfa simplemente vino porque notas una serie de evoluciones y cambios en la sociedad y de repente te das cuenta que los hombres estábamos enfrentados a un problema realmente. Cuando digo un problema digo un cambio de paradigma y de sensibilidad. Y entonces vimos un material muy guay para la comedia. Estaba viendo muchas series de mujeres muy interesantes. Digamos que la hoja de ruta feminista estaba bastante clara. Y el asunto es que tú te tienes que reconfigurar, que es ser un hombre ahora mismo, ¿no? Que ser un hombre, digamos, adaptado a los tiempos. Cuando te has criado y has crecido en una cultura eminentemente machista. Entonces daba mucho juego como material de comedia. Hombre, es que es fundamental, ¿no? Ver también la parte de ellas y sobre todo ver cómo ellas influyen en ellos, ¿no? Entonces, viendo los cambios que ellas... de hecho, en la serie las fuertes, las que generan el cambio... Son ellas, el movimiento lo provocan ellas. Sí, el movimiento lo provocan ellas porque en el fondo es lo que... O sea, nosotros intentábamos ser fieles a lo que está pasando en la sociedad. El cambio no opera si la persona, digamos, o el colectivo que se siente oprimido no se reivindica. Entonces, una vez que produce esa reivindicación, pasa por la acción. Entonces, los personajes que mueven la historia, realmente las que provocan los cambios, son los personajes femeninos. Hombre, es que históricamente los hombres no hablaban de sentimientos ni de emociones, ¿no? Estaba como mal visto, es debilidad, se veía como debilidad, ¿no? Las mujeres sí que se habla mucho entre nosotras y tal, pero los hombres no... Hay una secuencia en la que dice Raúl, yo para eso no quedo, ¿no? Entonces, quiero decir, en ese sentido somos un poco castrados emocionales, ¿no? Hay que reconocerlo, pero porque lo que se ha educado, la imagen, digamos, de lo que era ser un hombre, que esto también en otros capítulos los veréis, la definición o la configuración del hombre es por defecto, es decir, es lo que no tienes que ser. No tienes que ser una chica, no tienes que ser gay, no tienes que ser... Entonces no hay realmente una definición en positivo de lo que significa ser hombre, culturalmente y educacionalmente. Entonces eso es lo que provoca ese tema de que estemos un poco... y que enseguida cualquier acto de cercanía o empatía emocional entre colegas sea casi sospechosa, ¿no? Bueno, realmente lo diseñamos en el sentido de que en diferentes rasgos el machirulismo tiene grados, ¿no? Como todo, ¿no? Entonces... configuramos 4 personajes como punto de partida estuvieran en diferentes puntos del arco, ¿no? Entonces tenemos 2 personajes que son más esencialmente machirulos, que son los personajes de Raúl y Pedro. Entonces a los personajes de Raúl y Pedro lo que pensamos fue con Pedro una persona que pierde el control económico, es decir, hay una característica muy masculina que es que muchas veces nos definimos por nuestro trabajo, es un poco lo que refleja realmente quiénes somos, lo que nos da identidad, y entonces queríamos que perdiera ese poder. Y que ese poder lo perdiera en favor de su chica, ¿no? Y luego teníamos el tema de Raúl, que era perder el poder sexual, es decir, un tío con una relación supuestamente monógama que es sistemáticamente infiel y que de repente su pareja decide abrirle la pareja y le hunde mentalmente. O sea, que decir, ya no es que pierda toda la gracia, es que es casi incapaz ya de serle infiel fisiológicamente, ¿no? Y los otros 2, digamos, eran unos personajes que nos apetecía también contar, que esto de la masculinidad tóxica también afecta a varones que no tienen por qué ser, digamos, especialmente viriles, ¿no? Es decir, que hay una especie como de exigencia de que los tíos tenemos que ser tíos y estar siempre dispuestos al tema y tal, ¿no? Entonces, de repente queríamos también reflejar esa otra parte que vemos en la sociedad, en nuestros amigos, de hombres que no necesariamente parten de una base tan extrema. Y son los personajes de Luis y de Santi. En el caso de Santi queríamos... Como era el detonante y durante la temporada lo veréis, el personaje, digamos, que marca un poco la transición hacia la nueva masculinidad, porque es el que resulta más permeable a esta nueva sensibilidad, pues lo que queríamos era ponerle que a través de la hija, que es otra generación, pues digamos, le empieza a meter en otros jardines conceptuales. Es que claro, te reconfiguran el software con todo esto. Y en el caso de Luis queríamos ya un macho oficialmente deconstruido. Pero los problemas que por otro lado puede tener, ¿no? Que quizá no, también llevar un poco a la reflexión de decir, vale, ¿qué es ser hombre por un lado y qué es ser hombre por el otro, ¿no? Entonces queríamos una relación estándar, tener hijos y todo ese proceso un poco de pérdida de pasión y de carnalidad
que provoca en su chica, en su mujer, ¿no? Sí, además los cuatro juntos se complementan y las secuencias entre los cuatro, cada uno con su personalidad y con sus características, quedan muy redondas. Para mí la comedia es mucho más educativa que el drama. O sea, creo que a través de la comedia no tienes la sensación de que te estén instruyendo en nada concreto, ¿sabes? O sea, es como que no pretendemos tampoco aquí adoctrinar. El primer mandamiento de esta serie era no Total. adoctrinar, porque si no será un coñazo. Entonces, Sí, no. es un coñazo, Claro. pero a través de la comedia yo creo que todo... yo creo que puedes provocar más cambio, fíjate, con una comedia. Sí, es que es lo divertido, ¿no? Tratar temas serios desde un punto de vista de sentido del humor, quitarles peso pero no profundidad, que no son términos contrapuestos, ¿sabes? Entonces yo creo que a través de la comedia puedes hacer hincapié en problemas, digamos, o circunstancias de la sociedad que son muy potentes, y todo depende del tono que elijas. Nosotros hemos intentado elegir un tono realista en el cual las cosas que pasan son factibles, no hemos entrado en un tono demasiado desmadrado, los personajes tienen problemas que puede tener cualquier persona. En ese sentido hemos intentado estar muy anclados en la realidad porque estamos hablando de una cosa de la realidad y hay que ser fiel a ella. Cada serie exige un tono. Bueno, nosotros la estamos escribiendo por si acaso, tenemos tanta fe en el proyecto que para que no nos pille el toro ya estamos pensando en la segunda. Aparte que hay una cosa muy divertida, que es que según vas viviendo y después de haber hecho la primera, pues sigue, como es un tema que está aquí en la sociedad y que se desarrolla en forma paralela, nos gustan hacer series contemporáneas, pues siguen pasando cosas, entonces, y sigue evolucionando y seguimos descubriendo nuevas facetas de esto a través de toda la información, documentación, entrevistas, cosas que hemos hecho para prepararnos. Es que siguen pasando cosas, entonces yo creo que es una serie que de cara a tener una posible continuidad pues puede seguir muy viva. Lo que pasa es que bueno, primero tiene que gustar la primera, vamos paso a paso. Me llamo Santi y soy machista. Y estáis aquí porque habéis decidido transitar hacia un nuevo concepto de lo que significa ser hombre. ¿Cómo hemos acabado aquí, tío? Y yo qué sé. Tú eres un rancio. ¿Eso qué? Se ha aprendido 4 palabras y está aquí sentando cátedra. Todos somos machistas.